Cuando los días se vuelven más lentos, cuando la casa se siente más grande y el silencio más presente, surge una pregunta que ya no se puede ignorar. ¿Qué ocurre después de la muerte? Es una interrogante que, a los 20, parece lejana. A los 40, molesta. Pero al llegar los 70, los 80, esa pregunta se vuelve casi íntima. Es un susurro que acompaña los amaneceres, una sombra suave que aparece mientras se contempla el álbum de fotos, o cuando uno se queda un poco más en la cama, mirando el techo y recordando a quienes ya no están. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, fue uno de los pocos que se atrevió a contestar esa pregunta sin rodeos. No lo hizo con teorías complicadas, ni con dogmas. Lo hizo desde un lugar inesperado: el trance. Mientras dormía, decían, Cayce viajaba, veía, escuchaba, comprendía, y cuando despertaba, hablaba. Durante décadas, sus palabras fueron archivadas, estudiadas, incluso cuestionadas, pero entre los cientos de testimonios que dejó, hay uno que pocos conocían. Una entrevista olvidada, oculta por años, donde hablaba con total claridad sobre lo que ocurre en los primeros instantes después de morir. Este testimonio, recientemente rescatado y transcrito por estudiosos, no es una promesa de paraísos eternos, ni una amenaza de condenas. Es más bien un relato sereno, y para muchos adultos mayores que ya han perdido a seres queridos, que sienten que su cuerpo se hace más frágil, escuchar estas palabras es como recibir una carta desde el otro lado. Una carta escrita con respeto, con cariño y sobre todo, con verdad. Cayce decía que el momento de la muerte no es un choque violento, como tantos temen. Es más parecido a despertar suavemente de un sueño profundo, sin dolor, sin miedo, sin confusión. Solo una claridad sorprendente. Sigo vivo, decía que pensaban las almas, pero ahora en otro lugar. Este nuevo estado no es caótico ni frío. Es silencioso, sí, pero cargado de presencia. Según Cayce, las almas no se pierden en un limbo oscuro. Son recibidas, acompañadas, orientadas. Y aquí es donde comienza a cambiar todo. Porque, para quienes temen morir solos, para quienes han visto partir a amigos, hermanos, esposos, y sienten que ahora les toca a ellos, esta visión lo transforma todo. Cayce relataba que muchas almas son recibidas por quienes amaron en vida. Padres, madres, hijos, parejas. No con palabras, no con gestos físicos, sino con algo mucho más poderoso: el reconocimiento del alma. Tú eres, sienten. Y se abrazan, no con brazos, sino con la memoria del amor. Muchos ancianos que escucharon este relato sintieron una paz inmediata. Una paz que no nace del entendimiento racional, sino de algo más profundo. Algo que toca el alma y dice, no te vas solo. Por eso, si este mensaje resuena contigo, si algo en tu interior siente alivio o curiosidad, te invito a que te quedes, que respires hondo, que no te cierres, porque tal vez, solo tal vez, esta entrevista olvidada pueda regalarte una serenidad que llevabas años buscando. Suscríbete, si te gusta el video. A veces, una sola historia puede traer consuelo a una vida entera. Cayce no hablaba de castigos ni de cielos fijos. Decía que el alma no entra a un lugar determinado, sino a un estado de conciencia. Como si lo que sentimos aquí, nuestros miedos, nuestras culpas, nuestras gratitudes, se convirtieran allá en el ambiente mismo que nos rodea. El infierno y el cielo no son lugares, son reflejos, afirmaba, reflejos de lo que el alma cultivó. Y entonces, ¿qué sucede justo después de cruzar ese umbral? Lo describía como un repaso, un viaje relámpago por los momentos clave de la vida, no para ser juzgado por otro,
sino para comprender. Casey insistía, no hay juicio externo. La propia alma busca entenderse, busca mirar con ojos sinceros aquello que no supo ver en la tierra. Cada gesto, cada palabra, cada herida causada o sanada, vuelve, no como una película distante, sino como una sensación profunda, una especie de espejo emocional donde uno se encuentra con lo que hizo sentir a los demás. El dolor causado, el amor ofrecido, todo regresa, sin máscaras. Y es ahí donde muchas almas comienzan a entender. No hay condena, no hay dedo señalando, solo comprensión. A veces dolorosa, a veces luminosa, pero siempre liberadora. Esta visión contrasta con siglos de miedo. Durante generaciones, se nos enseñó que lo que nos espera es un tribunal, un castigo, una recompensa. Casey rompía con eso. Para él, la vida después de la muerte no era un juicio, sino una oportunidad, un nuevo comienzo. Y para quienes sienten que no les queda tiempo, que ya no pueden corregir lo que hicieron mal, esto es una revelación. Porque, según Casey, el alma sigue su camino, aprende, corrige, sana, incluso después del último aliento. Una de las ideas más desconcertantes y al mismo tiempo más liberadoras que compartió Edgar Casey fue su percepción del tiempo en el plano espiritual. Él aseguraba que una vez fuera del cuerpo, el alma ya no se rige por relojes ni calendarios. El tiempo deja de ser una línea recta. Un segundo puede sentirse como una eternidad, y 100 años como un parpadeo, decía. Esto explicaba, según él, por qué tantos testimonios de apariciones o presencias espirituales parecen desafiar la lógica. ¿Cómo es que sentimos tan vívidamente a alguien que murió hace décadas? ¿Cómo es que algunos sueños nos dejan con la certeza de haber hablado realmente con alguien que partió? Para Casey, la respuesta era simple. En ese otro plano, el alma se mueve por intención, no por horas. Si una madre piensa intensamente en su hijo fallecido, si un viudo guarda con amor el recuerdo de su compañera, si un abuelo le habla a su nieto que ya no está, puede que del otro lado esa intención funcione como una puerta, una señal, y el alma responde. Esto no significa que los muertos estén atrapados o que no puedan seguir su camino. Casey fue claro en eso. El alma no vive pegada a los vivos, pero sí puede, en ciertos momentos, acudir, consolar, iluminar, hacer sentir su presencia como una caricia en medio del duelo. Y esa certeza, para muchos adultos mayores, lo cambia todo. Porque si el amor sigue funcionando como puente, si el recuerdo sincero aún puede ser un canal, entonces nunca se está completamente solo, ni aquí ni allá. A diferencia de las religiones tradicionales, Casey no hablaba de preparación en términos de ritos o prácticas obligatorias. No mencionaba rezos específicos, ni confesiones ante un poder supremo. Para él, prepararse para la muerte significaba otra cosa: vivir con paz. Paz no como ausencia de problemas, sino como una forma de estar con uno mismo. Él invitaba a las personas, especialmente en la vejez, a hacer un repaso sereno de su vida, a pedir perdón si lo sentían necesario, a perdonar, incluso si el otro ya no estaba, a agradecer por lo vivido, a dejar de cargar aquello que ya no pueden cambiar. Porque, según Casey, lo que no resolvemos aquí, lo llevamos allá, pero allá se vuelve más nítido,
más urgente, más claro. No como castigo, sino como verdad. Y entonces, ¿por qué no comenzar ya? ¿Para qué esperar al último suspiro para decir lo que el alma ha guardado por décadas? Casey animaba a hablar, a escribir cartas, a llorar si es necesario, a soltar. No para complacer a un Dios castigador, sino para aligerar el alma, para partir con menos peso y más luz. Si has llegado hasta aquí, es porque algo de esta historia te está tocando. Suscríbete si te gusta el video. Acompáñanos en este camino de búsqueda sincera. Uno de los fragmentos más sorprendentes de la entrevista prohibida fue cuando Casey habló sobre las personas que no creen en nada. Aquellos que aseguran que después de la muerte todo se apaga, que no haya alma, ni plano espiritual, ni continuidad. ¿Y qué pasa con ellos?, le preguntaron. Y Casey respondió con una serenidad que desarmaba. Nada cambia, solo toma más tiempo. Según su visión, estas almas no sufren, no son castigadas, pero sí pueden tardar más en comprender que han dejado el cuerpo. Al principio sienten confusión, no entienden por qué nadie les responde, por qué todo su entorno parece igual, pero está diferente. En estos casos, decía, son los guías espirituales y los seres queridos ya fallecidos quienes con paciencia les ayudan a orientarse. Poco a poco, comienzan a percibir que están en otra dimensión, que ya no caminan con los pies, sino con la intención, que ya no hablan con la boca, sino con la vibración del alma. Esta afirmación fue profundamente reconfortante para muchos, porque por primera vez alguien decía que no importaba en qué se creía, sino cómo se vivía. Que lo importante no era la afiliación religiosa, sino la disposición interior. Y esto abría una puerta inmensa para quienes han vivido alejados de toda fe, pero aún sienten que hay algo más. Para quienes han sufrido, se han cerrado, pero en su vejez comienzan a intuir que lo espiritual no necesita templos, sino verdad. Una de las enseñanzas más conmovedoras de Casey fue sobre los lazos que perduran más allá de la muerte. Él aseguraba que el amor verdadero no se disuelve con el último aliento, sino que se transforma. Cambia de forma, pero no de esencia. No hay separación real entre las almas que se amaron con sinceridad, decía. Lo que une no es el cuerpo, sino la vibración del corazón. Esto significa que un hijo que perdió a su madre hace 40 años puede seguir sintiendo su ternura en ciertos momentos. Un esposo que perdió a su compañera puede encontrar consuelo en una canción, un aroma, una imagen inesperada. No son coincidencias. Según Casey, son señales sutiles. Maneras en que las almas siguen hablando, aunque ya no usen palabras. También relataba que estas conexiones no se dan todo el tiempo, ni a voluntad. No es cuestión de llamar y recibir respuesta inmediata. Es una cuestión de sintonía, de intención sincera, una oración silenciosa, un pensamiento lleno de amor, una lágrima que cae sin palabras. Todo eso para el alma que ya partió es una señal clara. Y a veces responde. Tal vez por eso muchas personas afirman sentir un calor repentino, un escalofrío suave, una presencia que no asusta, sino que acompaña. Casey creía que estos contactos son posibles precisamente porque el amor crea puentes entre los planos. Y para quienes están en sus últimos años, este mensaje ofrece un consuelo que no se puede explicar con lógica. Saber que aún se puede decir, te amo, te extraño, o incluso, perdóname,
Y que esas palabras lleguen es una de las formas más puras de esperanza. A lo largo de su vida, Casey repitió una idea clave. Ninguna vida es casual. Ninguna. No importa cuán modesta haya sido la existencia de una persona. No importa si no fue famosa, ni rica, ni reconocida. Cada alma, cada una, viene con una misión. Y esa misión, decía, muchas veces no se ve con claridad hasta después de la muerte. Porque el alma, al desprenderse del cuerpo, entra en un plano donde todo se ve desde una perspectiva más amplia. Y ahí entiende. Los momentos que parecían pequeños fueron en realidad grandes. Los gestos simples se convirtieron en actos profundos. Un abuelo que enseñó a pescar a su nieto. Una madre que cocinó con amor cada día. Una mujer que cuidó a su hermana enferma sin esperar reconocimiento. Un hombre que trabajó con honradez durante décadas sin que nadie le diera las gracias. Todo eso, decía Casey, tiene un valor inmenso en el plano del alma. Y cuando el alma ve que ha cumplido, siente paz. No porque lo diga un ángel, no porque haya una voz que lo afirme, sino porque dentro de sí algo se relaja, algo se llena, como quien termina de escribir una carta importante y la firma con una sonrisa. Para quienes han vivido con dudas, preguntándose si hicieron lo correcto, si fueron suficientes, este mensaje trae alivio. Porque no hay misión pequeña si se hizo con amor. Y si aún no se siente esa claridad, Casey recordaba, la misión sigue hasta el último día. Cada gesto cuenta, cada pensamiento moldea el destino del alma. Una de las respuestas más simples y poderosas de Casey en esta entrevista fue cuando le preguntaron qué haría si supiera que solo le quedaba un día de vida. Daría gracias, respondió sin dudar. No intentaría escapar, ni correr a cumplir pendientes imposibles. Solo daría gracias. Gracias por haber vivido, por haber aprendido, por haber amado. Y en esa respuesta tan humilde, estaba una de sus enseñanzas más grandes, que la gratitud es el último don del alma y el más poderoso. Para Casey, la gratitud transforma el miedo. No elimina el dolor, pero lo suaviza. No borra los errores, pero los abraza con comprensión. Cuando una persona en sus últimos años comienza a agradecer, no con resignación, sino con reconocimiento sincero, algo profundo ocurre. El alma empieza a prepararse, se acomoda, se serena. Y cuando llegue el momento de partir, esa gratitud funcionará como un faro, como una luz interna que guía el camino. Agradecer no requiere palabras. A veces basta con mirar el atardecer desde una ventana con los ojos húmedos y el corazón lleno. O recordar una risa, una canción, una voz. Y decir, desde el alma, gracias por haber sido parte de mi vida. Para muchos, eso es lo más cercano a la paz. Una de las distinciones más importantes que Casey hacía en sus visiones era entre apego y amor. A primera vista parecen similares. Ambas emociones nos conectan con otros. Nos hacen querer permanecer cerca, mantener vivos los recuerdos. Pero según él, son profundamente diferentes. El apego ata, el amor libera, decía con serenidad. Y explicaba que muchas veces, cuando alguien parte, quienes quedan se aferran con tanto dolor a su ausencia que impiden, sin saberlo, que ese vínculo evolucione. Guardar la ropa, repetir las mismas frases, hablar en pasado con angustia, todo eso, desde la visión de Casey, puede mantenernos anclados en el dolor. Y cuando el dolor se convierte en prisión, ni el que se fue, ni el que queda, pueden avanzar. Entonces, ¿qué propone él? Recordar con gratitud. Hablarle desde el amor, no desde la pena. Encender una vela por su memoria.
no por su ausencia. Transformar la tristeza en presencia amorosa. No olvidar, sino soltar. Y esto, aunque no lo parezca, es un acto de madurez espiritual. Porque el amor auténtico no necesita del cuerpo, ni de los objetos, ni siquiera de la voz. El amor auténtico se convierte en un hilo sutil, invisible, que une las almas más allá del tiempo y el espacio. Para quienes han perdido hijos, parejas, hermanos, esta enseñanza no es fácil, pero sí liberadora, porque permite cambiar el "te extraño" por un "te amo donde estés". Permite dejar de esperar señales y empezar a confiar en que el vínculo ya está ahí, vivo, latiendo en otro plano. Y eso a veces es todo lo que se necesita para volver a respirar. En muchos de sus relatos, Casey hablaba de la importancia del silencio interior. No se refería al silencio forzado, ni al aislamiento. Hablaba de ese silencio que se encuentra cuando uno apaga el ruido del mundo y escucha lo que realmente ocurre dentro de sí. Decía que el alma se expresa en ese espacio callado, que las respuestas no llegan en forma de frases ruidosas, sino de comprensiones suaves, que lo más profundo no se impone, sino que se revela. Y esto, afirmaba, es vital en los años finales de la vida, porque es precisamente en la vejez cuando el mundo exterior comienza a silenciarse. Los hijos ya no están en casa, las llamadas se hacen menos frecuentes, las responsabilidades disminuyen. Para muchos, esto se vive con tristeza, pero Casey lo veía como una oportunidad sagrada. La soledad puede ser un templo, decía, un espacio para el encuentro con uno mismo y con lo eterno. Invitaba a meditar, a escribir lo no dicho, a cerrar los ojos y sentir el alma, a escuchar sin buscar, a comprender sin forzar. Y para quienes han vivido toda una vida haciendo, resolviendo, luchando, esta propuesta es nueva. Es como sentarse por fin en la última banca de la iglesia del tiempo y simplemente estar. Estar en paz, estar en verdad, estar con uno mismo. Porque, según Casey, quien logra estar en paz con su silencio, camina con paso firme hacia lo que viene. No necesita certezas, ni garantías. Le basta con sentir que no se debe nada, que no se teme nada, que se está listo. Y eso, esa preparación sin prisa, sin urgencia, sin miedo, es la mayor de las fuerzas. La entrevista prohibida terminaba con una frase que quedó grabada entre quienes la recuperaron. Cuando le preguntaron si tenía una última enseñanza para quienes ya sienten que su despedida está cerca, Casey respondió: "No es necesario tener todas las respuestas. Basta con estar en paz con las preguntas". Y agregó: "El alma que parte con gratitud, con perdón y con amor, encuentra caminos más claros, no porque se lo haya ganado, sino porque está lista para ver lo que siempre estuvo ahí". En esas palabras está resumido todo su mensaje. No era necesario creer ciegamente en sus visiones. Él mismo insistía en que cada uno debía buscar su propia verdad. Leer, reflexionar, meditar, conversar con quienes saben escuchar. Porque el conocimiento real no se impone, se descubre. Y en esa búsqueda, decía, lo más importante no es encontrar una única certeza, sino vivir con más sentido. Mirar cada día, incluso los últimos, como una página que aún se puede escribir con amor. Para los adultos mayores, para los que han vivido duelos, silencios, partidas y ausencias, esta entrevista prohibida no es una receta. Es un espejo, un susurro, una posibilidad, una forma distinta de mirar la muerte. No como el final, sino como un cruce,
un puente, una continuación. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, si te dio consuelo, claridad o incluso una nueva pregunta, considéralo una señal. Tal vez llegó justo cuando lo necesitabas. Tal vez no por casualidad. Edgar Cayce no prometía paraísos, no garantizaba visiones universales, pero sí dejaba una puerta entreabierta. Y del otro lado parecía haber algo más, algo que reconocemos con el alma aunque no lo podamos explicar con palabras. Suscríbete si te gustó el video. Seguiremos compartiendo contenidos que hablen al alma, sin miedo, con respeto y con profundidad. Y si crees que este mensaje puede acompañar a alguien que lo necesita, un padre, una madre, un amigo que está envejeciendo o atravesando un duelo, compártelo, porque a veces una sola historia puede aliviar años de silencios. Recuerda, según Cayce, nadie parte solo, nadie se pierde, y lo que amamos con sinceridad, eso es lo que nos guía a donde algún día todos iremos.